Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien todos. El día de hoy vamos a ver el tema en relación a los bloqueos de rama y crecimiento de cavidades. Mi nombre es Daniel Bucaranza, yo soy R2 de Cardiología de aquí del Instituto Nacional Ignacio Chávez. Lo vamos a abordar pues de una manera sistemática y lo más comprensible posible. ¿En qué consisten como tal los bloqueos de rama? Como tal, su nombre lo dice, si recordamos pues el sistema de conducción eléctrico del corazón, recordando que pues todo impulso se genera en el nodo sinusal, perdón, a través de la conducción de los haces internodales, llegan al nodo atrioventricular y de ahí al haz de His, y recordando que el haz de His posteriormente se divide en la rama izquierda, en la rama derecha y posteriormente ya cada una hasta sus distintas hebras de las fibras de Purkinje. Entonces, pues los bloqueos de rama hacen referencia a las ramas del haz de His, que justamente consiste en una propagación inadecuada o lenta de un impulso sinusal a través de alguna de estas ramas. Importante analizar los vectores normales de despolarización ventricular, que en el electrocardiograma se van a traducir como el complejo QRS. Tomando en cuenta son tres vectores. El primero es el vector septal, el cual se traduce en las primeras precordiales, en las precordiales derechas, perdón, como la pequeña onda R que podemos ver. El segundo vector de despolarización que corresponde a la pared libre del ventrículo izquierdo y como tal se aleja del electroexplorador, que en este caso serían las derechas, pues como tal se traduce como una deflexión negativa porque se aleja y sería procedente de la onda R, de la onda S, perdón, de las primeras precordiales derechas y sería como tal la onda R en las siguientes precordiales porque como tal el electroexplorador la corriente está acercando, perdón, al electrodo explorador. Y pues ya posteriormente el tercer vector de despolarización que sería el vector basal, así se le conoce dependiendo de dónde lo lean. Y como tal, a veces no se traduce en nuestro electrocardiograma, pero pues es importante que lo tomemos en cuenta. Y pues bueno, una vez que ya tenemos un mapa general de cuáles son los vectores normales de despolarización, podemos entrar de lleno a cómo estos se ven afectados cuando hay una despolarización en presencia de un bloqueo de rama izquierda, en donde pues si ustedes pueden ver a través de la progresión de las derivaciones precordiales, pues no se van a generar los vectores normales de despolarización. La despolarización del ventrículo izquierdo se va a realizar a través de la rama derecha, generándose dipolos de activación que atraviesan el septum interventricular, que ya en libros de electrocardiografía se conoce como un salto de onda, como tal. Y pues la despolarización va a iniciar en la porción baja para después despolarizar la pared libre del ventrículo izquierdo y por último pues despolarizar a la parte basal ventricular y pues como el estímulo no viaja por un sistema específico de conducción, esto va a ocasionar una despolarización todavía más lenta, lo que pues si pueden ver en el electrocardiograma alterado pues nos dará un QRS ancho y con anormalidades en su registro como tal, porque todo esto pues representa cómo la rama izquierda se está activando o en este caso pues excitando a través del salto de onda procedente de la estimulación septal. Generalmente pues los bloqueos de rama izquierda del haz de His, su prevalencia es baja, un 0.5%, pero uno de cada tres pacientes con insuficiencia cardíaca pueden presentarlo y está pues fuertemente asociado a hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero pues también es importante comentar que pues menos del 10% de quienes tienen un bloqueo de rama izquierda del haz de His no van a tener una enfermedad cardíaca demostrable, perdón. Y a veces se pueden acompañar con otras arritmias, siendo el bloqueo AV de alto grado el más común de ellos. ¿Cuáles son los criterios como tal electrocardiográficos para empezar a sospechar que estamos en presencia de un bloqueo de rama izquierda del haz de His? Bueno, ya lo vimos en las diapositivas
pasadas van a tener un QRS ancho superior a los 120 milisegundos, una onda R ancha o con muescas o empastamientos en D1 ABL, B5 y B6, justamente porque son las últimas, son las derivaciones en las cuales se puede ver con mayor facilidad ese empastamiento y alteraciones de la conducción intraventricular. Generalmente, como lo vimos en las diapositivas pasadas, al perderse el primer vector de despolarización, es muy raro que vayamos a ver ondas R en B1 y B2, y por ende, pues ondas S profundas. Y por consiguiente, como la onda R era procedente del primer vector de despolarización en B1 y B2, generalmente no vamos a ver ondas Q tampoco en D1, B5 y B6. Y el DILI, que sería pues el tiempo de inscripción de la deflexión intrínsecoide del ventrículo izquierdo, generalmente va a ser más de 60 milisegundos en B5 y B6. Y pues muy importante, el, el QRC siempre va a estar pues desviado a la izquierda. Aquí tal cual lo podemos ver de una manera un poquito más esquemática, en cómo en B1, B1 y B6 pues tenemos aquí en la parte superior una adecuada conducción intraventricular a través de las ramas del haz de Is, y tal cual podemos ver prácticamente la morfología pues QS en B1 y pues RS en B6 con estos empastamientos que podemos ver. Aquí tenemos pues ya de manera expresada en un electrocardiograma ya completo de 12 derivaciones, un bloqueo de rama izquierda de las de Is típico o del libro, pues como ya coloquialmente nos gusta decir. Prácticamente vean el trastorno de la conducción intraventricular, donde podemos ver justamente ausencia del vector R en las primeras derivaciones precordiales. Como tal, el QRS está ensanchado en prácticamente todas las derivaciones. El ángulo del QRS está desviado a la izquierda. Aquí prácticamente estaría como entre menos 30 a menos 60 grados. Y podemos ver, bueno, en el B5 no se alcanza a apreciar muy bien, pero este es empastamiento justamente en el QRS entre la onda R y S. Una vez pues que ya vimos de qué se trata un bloqueo completo de rama izquierda de las DIs, vamos a proseguir con lo que se trata del bloqueo de rama derecha. A diferencia del bloqueo de rama izquierda, pues cuando la rama derecha está bloqueada, el ventrículo derecho recibe su activación eléctrica también a través de un salto de onda, y pues los dipolos viajan lentamente hasta generar el tercer vector hacia la pared libre del ventrículo izquierdo, generando onda positiva que se acerca a dicho ventrículo con una activación lenta. Justamente podemos ver cómo el primer vector, que es el septal, se inscribe sin alteración alguna en las primeras, en las derivaciones precordiales derecha. El segundo, el segundo vector, también prosigue de manera normal, pero pues ya justamente cuando el vector ya se acerca para convertirse en el vector septal, prácticamente ya para activar la pared libre del ventrículo derecho se tiene que activar a través del septum, y pues genera este salto de onda y genera pues lo que se le conocen como el empastamiento o el complejo RSR', porque como tal hay una segunda, inclusive hasta tercer R, pero pues no es la R verdadera. Por lo tanto, se le conoce como RSR', y por lo tanto, justamente en las derivaciones precordiales derechas es donde más vamos a poder ver la morfología típica de un bloqueo completo de rama derecha del haz de Is, que también en cuestión de sinonimia también le pueden conocer como orejas de conejo. Mientras que si ustedes ven en las derivaciones B4, B5, B6, que sean las precordiales izquierdas, casi verdaderamente no hay una alteración morfológica apreciable a diferencia de las precordiales derechas.
Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios electrocardiográficos del bloqueo de rama derecha de las DIs? Pues también un QRS mayor a 120 milisegundos, porque como tal es procedente de ese salto de onda que está activando la pared, en este caso libre del ventrículo derecho, a través del septum. El patrón, como ya se los decía, RSR' en B1 o B2, en B1 y B2, perdón. Generalmente, pues una onda S en más de 40 milisegundos en D1 y en B6. Generalmente, pues aquí el tiempo de inscripción de la deflexión intrinsecoide de B5 y B6 va a ser normal, pero pues va a ser más tardada en las derivaciones precordiales derechas. Por si a algunos les genera la duda, pues el tiempo de la inscripción de la deflexión intrinsecoide es justamente cuánto tarda desde un QRS, justamente desde que empieza la onda Q hasta que estamos en el cenit o en la cúspide de la onda R. Justamente a eso se le llama el tiempo de la inscripción intrínseco del ventrículo izquierdo, o también pues ya en términos más simples, pues es el tiempo de activación ventricular. Y pues el nombre lo dice, en un bloqueo de rama derecha nos va a tener el eje de nuestro QRS rotado hacia la derecha. Y pues generalmente un bloqueo de rama derecha del haz de Is es más frecuente encontrarlo en la porción distal del haz de Is o en una porción proximal de la rama derecha. Pues la prevalencia es hasta en un 2% de la población, puede ser un hallazgo incidental. A veces puede haber una disociación mecánica del ventrículo derecho, sobre todo si la R' llega a medir más de 100 milisegundos. Pero pues digamos de los bloqueos de rama derecha ya asociados a una patología cardíaca, pues hasta el 40% podrían llegar a tener disfunción mecánica. Diagnóstico diferencial donde inclusive podríamos estar encontrando la morfología de una rama derecha, pues podría ser en un patrón de Brugada, que pues sería un patrón de alto riesgo en la cual pues hay alteraciones de los canales de sodio y pues puede llegar a producir muerte súbita, un pectus excavatum y pues los electrodos derechos pues colocados muy altamente. Y pues bueno, aquí tenemos un electrocardiograma prototipo de lo que es un bloqueo de rama derecha del haz de Is, donde podemos ver justamente los complejos RSR', RSR', ya a partir como de B3, como que ya lo dejamos de ver, y ligeramente como un empastamiento de la onda S en las derivaciones precordiales izquierdas, como tal también vemos pues el típico ensanchamiento del QRS, que aquí pues mide justamente apenas los 120 milisegundos, y pues también el eje del QRS va a estar desviado hacia la derecha. Ahora bien, si nosotros empezáramos a subdividir lo que es la rama izquierda de las DIs, tenemos lo que es el fascículo anterior y el fascículo posterior, en la cual ambos son constituyen la rama izquierda de las DIs, y suponiendo que ese fascículo anterior de esa rama izquierda de las DIs estuviese bloqueada, entramos lo que conocemos médicamente como el bloqueo del fascículo anterior de las DIs, o también su sinónimo es hemibloqueo anterior. ¿Y pues de qué se trata esto? Pues cuando está bloqueada el fascículo anterior de las DIs, pues los dipolos viajan lentamente, generan un vector anormal y pues va a retrasar el proceso de activación de la pared alta del ventrículo izquierdo, generalmente generando una R empastada en las derivaciones que se encargan de explorar esa parte del corazón, que justamente pues serían ABL y D1. Y se acuerdan de lo que hablábamos hace unas diapositivas previas, pues el tiempo de activación ventricular o el TIDI, el tiempo de inscripción de la deflexión intrinsecoide, esperaríamos que estuviesen más prolongados en esas derivaciones, porque justamente se tarda más en activar esa parte del corazón. Y pues se trata de una prevalencia en la población general es baja, de 1 a 2%, pues, y como les comentaba, pues hay un retraso de la activación del septum superior en la porción anterolateral de la pared libre del ventrículo izquierdo y pues del músculo papilar
anterolateral. Y como tal, entonces, ¿cuáles van a ser sus criterios electrocardiográficos? Pues en el plano frontal, pues el eje del QRS también va a estar desviado a la izquierda entre menos 45 a 90 grados. Muy curioso, pues vamos a ver en ABL una morfología QR en la cual pues el QRS curiosamente va a tener una duración de menos de 120 milisegundos porque no es un bloqueo de rama de toda la rama de las raíz, es un fascículo. Y como les dije, sería el equivalente al tiempo de inscripción de la deflexión intrinsecoide, o el tiempo de activación ventricular. Generalmente en ABL va a estar mucho más prolongado que en las demás, derivaciones. Y aquí sería como tal el ejemplo prototipo en el cual podemos ver como como es un fascículo, pues ven que ya no tenemos como tal la morfología típica del bloqueo completo de rama izquierda. Pero sí, por ejemplo, podemos alcanzar a observar, aquí, bueno, apenas se alcanza a ver que tenemos la morfología QR en ABL. Y si ya hiciéramos, si ya tuviésemos pues ya el electrocardiograma ya analizando un poquito ya más de cerca, podríamos cuantificar que el tiempo de la inscripción intrínseco de ABL respecto a B5 y B6 va a ser mucho mayor. Pues bien, como les comentaba, si teníamos un fascículo anterior, también teníamos un fascículo posterior, ¿sí? Pero seguimos estando en la rama izquierda, ¿sí? Todavía es más raro que el fascículo anterior y generalmente a veces se asocia con el bloqueo de rama derecha y tiene pues doble irrigación coronaria. Generalmente cuando se presenta un bloqueo de estas características porque pues una trombosis coronaria dependiente de las arterias perforantes septales anteriores y posteriores. Y en este caso, pues cuando se bloquea el fascículo posterior, se va a retardar la activación de las porciones posteriores tanto del septum interventricular y de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y por consiguiente, el primer vector se registra de menor voltaje en D1, el segundo vector se activa normalmente, perdón, y el retardo de la porción posterior de la pared libre del ventrículo izquierdo genera un vector anormal, en donde en este caso, pues, si recordamos en los electrodos exploradores, ahora el tiempo de activación ventricular va a estar más retardado en ABF que en ABL, porque pues este es el fascículo posterior, a diferencia del fascículo anterior que lo registraba ABL. Entonces podemos ver justamente, ahora se invierten las cosas. Ahora la morfología QR es donde lo vamos a ver ahora en la derivación ABF, ¿sí? Y ahora, como es un fascículo posterior, el eje del cuerpo va a estar desviado hacia la derecha, generalmente hacia más de 110, 120 grados. Cosa contraria ahora, vamos a ver la morfología QR en ABF y caso contrario, la morfología RS en D1 y ABL. Como les decía, como son bloqueos de los fascículos, el QRS, aquí no hay salto de onda, por eso el QRS va a durar menos de 120 milisegundos. Y aquí podemos ver un bloqueo del fascículo posterior del haz de His típico, donde vamos a ver que el eje del QRS va a estar desviado hacia la derecha. Como les decía, ahora caso contrario, vamos a ver una morfología RS en ABL, también en D1, porque pues son las derivaciones que ven la cara lateral alta y pues ahora el vector se está alejando ahí. Y vamos a ver justamente ahora que en ABF es cuando estamos presentando la morfología QR. Y generalmente aquí sí podemos llegar a observar que el tiempo de inscripción de la deflexión intrinsecoide está más prolongado en ABF que en las precordiales. Hay motivo que es compatible con el bloqueo del fascículo posterior. Y bueno, ya también existe lo que se llama el bloqueo bifascicular.
ustedes llegarían a pensar, pues se trataría de un bloqueo tanto del fascículo anterior como posterior. Bueno, resulta que pues no, porque generalmente es un término que se le atribuye a un bloqueo de rama derecha más un bloqueo ya sea del fascículo anterior o posterior de la rama izquierda de las de IS, siendo la combinación más común que sea un bloqueo de rama derecha más un bloqueo del fascículo anterior. ¿Y esto cómo lo veríamos en el electrocardiograma? Pues tenemos la morfología de un bloqueo de rama derecha en las precordiales derechas, como se acuerdan que lo vimos, las típicas RSR', pero si ven también, voltean a ver las derivaciones que voltean a ver la pared lateral alta del ventrículo izquierdo, ABL y D1, pues también tenemos la morfología en el cual vemos QR, y pues el tiempo de activación ventricular, si se pueden dar cuenta, es mucho mayor en ABL que en B6. Por lo tanto, pues es como es tal cual, es una combinación de un bloqueo de rama derecha más un bloqueo del fascículo anterior. Y bueno, también existe otro tipo de bloqueo del sistema de conducción fascicular, que igual no pretendo indagar mucho en esto, pero igual quiero que sepan que existen, que son los bloqueos trifasciculares. Consta de un retraso de la conducción en los 3 fascículos por debajo del nodo AB. Aquí a veces puede haber un poquito de controversia, pero para fines académicos, los libros lo definen que se trataría de un bloqueo bifascicular, como ya lo vimos en la diapositiva previa, más un bloqueo AB de tercer grado, ¿sí? O inclusive a veces otros libros lo definen como un bloqueo de rama alternante, que en unos latidos se ve que fuese como bloqueo de rama derecha, pero en los siguientes latidos registrados en el electrocardiograma que fuese de rama izquierda, un bloqueo de rama alternante. Y aquí, digamos, lo podemos ver, en el cual tenemos una morfología de un bloqueo de rama derecha, pero si luego volteamos a ver ABL, tenemos que la activación del ventrículo izquierdo, o sea, el TIDI, es mayor en ABL que en B6, y aparte, pues, tenemos un bloqueo AB completo. Vean cómo las aurículas y el ventrículo están prácticamente disociados, por eso se le llamaría un bloqueo trifascicular. En este electrocardiograma tenemos un bloqueo bifascicular, porque tenemos la morfología de un bloqueo de rama derecha más un bloqueo del fascículo anterior de las de IS. Aquí tendríamos meramente lo que sería un bloqueo del fascículo anterior de las de IS, porque de entrada vean, parece que todo va conduciendo bien en las precordiales, por tanto no hay ni bloqueo de rama izquierda ni rama derecha completo de las de IS, pero pues fíjense, podemos ver que el eje está desviado prácticamente hacia la izquierda. Tenemos la morfología QR en ABL, RS en ABF, y el tiempo de inscripción de la dirección intrínsecoide es mucho mayor en ABL respecto a B6. Y bueno, pues vamos a continuar con los que son los crecimientos de cavidades, empezando pues con las aurículas. Si recordamos pues este electrocardiograma, pues la despolarización auricular está representada en nuestro electro con la onda P, pero pues la onda P está dada por la despolarización de ambas aurículas, en donde siempre, si ustedes recuerdan, donde se encuentra el nodo sinusal, y los haces internodales como tal están más cerquita de la aurícula derecha respecto a la aurícula izquierda. Por lo tanto, la primera mitad de la onda P está atribuida por la despolarización de la aurícula derecha, y ya la segunda mitad por la despolarización de la aurícula izquierda. Pues en el crecimiento auricular derecho predomina pues la despolarización de la aurícula derecha, lo que afecta la primera porción de la onda P. Esto ocasiona como consecuencia un incremento en la altura de la onda P, motivo del cual pues vamos a ver unas ondas P de morfología acuminada o picuda o alta, pues generalmente que miden más de 2.5 milímetros. El eje de la onda P va a estar dirigido hacia la derecha.
va a tener una duración normal y pues a veces inclusive en las derivaciones precordiales derecha, B1 y B2, puede haber una onda P difásica, o sea, más positiva que negativa. Como causas, puede haber muchas, pero la anomalía de Epstein, un cor pulmonar, ya sea crónico o agudo, o inclusive una insuficiencia tricuspidia, podría darnos un crecimiento auricular derecho. Aquí pues los ilustro más en lo que es ya pues, un electrocardiograma real, en donde podemos ver justamente pues esta onda P como está alta, acuminada, picuda, y generalmente como lo que le decía en las diapositivas, en la diapositiva pasada, perdón, como podemos ver también inclusive una onda P bifásica, más positiva que negativa, en las derivaciones precordiales derechas, tal cual como lo podemos, observar. Aquí también ilustrado de manera normal y patológica, como podemos ver aquí en una altura adecuada de la onda P, pero aquí podemos ver tal cual lo que está acuminada. Pasando ahora al crecimiento auricular izquierdo, pues en este caso va a predominar la despolarización de la aurícula izquierda, lo que afecta a la segunda porción de la onda P, y esto va a ocasionar como consecuencia un incremento en la duración de la onda P y le da a veces su aspecto bimodal, a diferencia del crecimiento de la aurícula derecha, que es más su altura. ¿Sí? Y dentro pues de causas que podemos tener pues estenosis mitral, insuficiencia mitral, cardiopatía hipertensiva o una valvulopatía aórtica avanzada, ¿sí? Y como les digo, ahora pues caso contrario, si está crecida la aurícula izquierda, pues el eje de la onda P esperemos que está desviada hacia la izquierda. La onda P en este caso ya no va a tener tanto problema de altura, o sea, de voltaje, sino de duración, ¿sí? Ven prácticamente como aquí tenemos una onda P, inclusive así como si diera una M, ¿sí? Inclusive, caso contrario con el crecimiento auricular derecho, ahora con el izquierdo, pues vemos una onda P difásica, donde está más negativa que positiva, ¿sí? Y aquí también lo podemos ilustrar, en donde vean justamente en la derivación D2, donde prácticamente tenemos una onda P que no está tan alta, pero tiene una duración mayor a 110, 120 milisegundos. O sea, prácticamente está durando más en activarse la aurícula que el ventrículo. O sea, vean, el QRS de la onda P está más ensanchado que el QRS como tal. ¿Sí? Pasando ahora como tal los crecimientos de los ventrículos, empezando con el ventrículo derecho, pues si nos acordamos de los vectores de despolarización, como tal el vector 2, o sea, o de la pared libre, realmente es el más grande de todos, ¿sí? Y pues a partir de ahí es donde podemos empezar a poder hacer nuestro análisis, donde justamente empezando vamos a tener un QRS desviado hacia la derecha. Siempre hacia el lado donde crezca es hacia donde se va a estar desviando el QRS. En este caso, pues justamente hacia la derecha y podemos ver justamente, vamos a ver una R alta en las derivaciones que exploren la conducción de electricidad hacia el ventrículo derecho, que en este caso pues sería B1, B2 y B3, D3 y ABF, donde vamos a ver ondas R altas, donde no esperaríamos que en esas derivaciones haya ondas R altas, si se acuerdan de los vectores normales de activación, ¿sí? Y pues tenemos pues varios índices para poder empezar a hacer nuestro análisis. De los más conocidos para hipertrofia ventricular derecha, pues está el índice de Cabrera, el cual consiste en que en la derivación B1 ustedes van a medir cuántos milímetros mide la onda R, justamente, por ejemplo, aquí mide 12, cuánto mide la onda S, pues aquí mide 1 milímetro.
y pues vamos a sumar justamente la onda R y la onda S, esa va a ser nuestro denominador, y la onda R va a ser nuestro numerador. Hacemos la división, y si este mide más de 0.5, podemos decir que es positivo para crecimiento ventricular derecho. En este caso, pues prácticamente todo, si no es que el 100%, bueno, 92% correspondería nada más a la onda R, entonces sería un índice de Cabrera positivo. También tenemos pues el índice de Lewis, uno de los más clásicos, en el cual consiste pues la sumatoria de la onda R en D1 más la onda S en D3, cerramos paréntesis, y tenemos que restarle la suma de lo que es la onda S en D1 más la onda R en D3. Tenemos que hacer esa sumatoria más bien, esa resta de esa acumulación de voltaje, y si nos da un resultado más negativo que menos 14, en este caso pues nos dio menos 21, es un resultado positivo para hipertrofia ventricular derecha, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo prototípico, lo cual sería pues un crecimiento ventricular derecho. Vean, prácticamente ya desde B1, B2 y B3 ya tenemos ondas R altísimas, que ustedes pues nomás normalmente esperarían ver en hasta B5 y B6. O sea, tenemos ya una progresión ya prácticamente desde B1. Desde ahí automáticamente ya podríamos decir que es una hipertrofia ventricular derecha. Muy bien, pues aquí caso contrario, si ven, este electrón no se parece nada al que teníamos en la diapositiva previa. ¿Por qué? Porque ahora pues nos pasamos a lo que es un crecimiento ventricular izquierdo, en donde prácticamente, aparte que van a ver que el eje está desviado hacia la izquierda, vamos a empezar a analizar los distintos parámetros de lo que concierne a una hipertrofia ventricular izquierda, en donde ustedes pues esperarían ver una onda S muy muy profunda en las derivaciones B1, B2 o hasta B3, una transición muy tardía del vector hasta B5, inclusive B6, y vean pues una onda R alta en B5 y B6, inclusive pues en D2. Entonces, lo que les decía, justamente la onda R alta en B5 B6, una onda S profunda en B1 y B2, un QRS generalmente pues más de 100 milisegundos, perdón, y una deflexión intrínseca de más de 50 milisegundos, inclusive se pudiera parecer a la morfología de bloqueo de rama izquierda que estábamos viendo al principio de la presentación. Generalmente también podemos ver un descenso del ST y una onda T negativa en las derivaciones laterales, y el eje cardíaco, les digo, puede estar normal o desviado a la izquierda. Como lo vimos con el índice de Cabrera y el índice de Lewis para el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo tenemos generalmente tres. Bueno, tenemos más, pero estos son los más conocidos. El Sokolov-Lyon, en el cual ustedes tienen que medir la S de B1, y a esta le van a sumar la R de B5 o B6, la que sea más alta, y si la combinación o la sumatoria supera los 35 milímetros, podríamos decir que es positivo para hipertrofia ventricular izquierda por este método. Por el método de Cornell, en el cual es parecido, en el cual tenemos que sumar la R más alta en ABL y la S en B3. Si superamos en hombre los 28 milímetros y en mujer los 20 milímetros, también serían positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Y aquí podemos comparar pues la sensibilidad y especificidad de cada uno, en donde podemos ver que Cornell es un poquito más sensible que Sokolov. Ambos son muy poco sensibles, pero son muy específicos. El que es un poquito más sensible es el índice de Peguero-Lopresti, y es el que utilizamos más en la clínica, en donde tenemos que ver cuánto mide la S en B4 y la S más profunda que podamos encontrar en las precordiales, distinta obviamente a B4, y si en hombres superamos los 28 milímetros y en mujeres los 23 milímetros, también sería positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Y también pues existe la escala de Romlit-Estes,
en el cual es un sistema de puntaje en el cual pues tienen que ir haciendo varios checklists de acuerdo, no pretendo que se lo tengan que aprender todas, pero que sepan que existe y pues que si supera más de 5 o más puntos, pues también sería una hipertrofia ventricular izquierda. Y pues ya para concluir, pues tenemos también causas de hipertrofia ventricular derecha e hipertrofia ventricular izquierda. No pretendo pues ahorita mencionarlas todas, pero que sepan que existen y que justamente pues la hipertrofia ventricular derecha va asociada a patología generalmente pulmonar, que puede derivar en una hipertensión pulmonar, y que la hipertrofia ventricular izquierda generalmente es más por patología sistémica o valvulopatías, ya sea aórticas o mitrales. Y pues bueno, eso sería todo en relación a esta exposición. Espero que les haya hecho de mucha utilidad y comprensión todos los criterios electrocardiográficos en relación a los crecimientos auriculares, ventriculares y los bloqueos de rama. Muchas gracias.